Hola, soy el Dr. Rodrigo Francisco Bolaños Girón. Soy médico y cirujano graduado de la Universidad Francisco Marroquín en la ciudad de Guatemala. Tengo una especialidad en traumatología y ortopedia por parte de la Universidad San Carlos de Guatemala en el posgrado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y tengo una supraespecialidad en cirugía de la mano y miembro superior realizada en la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. En este día vamos a hablar de lo que es una afección muy frecuente en cirugía de la mano o en patología o enfermedades de la mano, que es la conocida como dedo en gatillo, que es el nombre adecuado, es tenosinovitis estenosante de los flexores. Es una entidad realmente que afecta a la mayoría de los pacientes que trabajan o que hacen demasiada actividad con manos y dedos en contra de resistencia de flexión o de estar doblando los dedos. Generalmente se da por un problema a nivel de las poleas, que son unos tipos de abrazaderas que tenemos en los dedos y que acercan los tendones flexores a los huesos y hacen más eficiente la flexión. La polea que más da problema es la A1, que se encuentra justo enfrente de los nudillos en la parte de la palma. Y esa polea pues hace su función de mantener el tendón pegado al hueso. Pero cuando hay un problema de inflamación, ya sea de que el tendón se hace más grueso por una sinovitis o la polea en sí se hace más gruesa, pues ya no deja pasar el tendón libremente discurriendo en la polea. Entonces hace un atrapamiento de este al momento de que uno, cuando flexiona y quiera estirar, ya no logra sacar el tendón de la polea. Realmente hay 4 grados de esto. El primer grado solo sentimos un dolor leve a nivel de la polea en la cara anterior del nudillo. No hay atrapamiento todavía. Grado 2 hay un atrapamiento, ¿verdad? Es leve, sentimos una crepitación y podemos destrabar o liberar el dedo con la misma actividad del dedo. En la grado 3 pues no se puede liberar el dedo con la misma actividad, sino que tenemos que utilizar la otra mano para liberarlo. Y grado 4 está totalmente atrapado y no es posible ni siquiera con la otra mano liberarlo. El grado 4 es quirúrgico, no podemos permitir que un dedo se mantenga en flexión por mucho tiempo por las complicaciones que va a llevar esto respecto a movilidad. Y los otros 3 grados pues son de tratamiento no quirúrgico al inicio. El tratamiento no quirúrgico se basa mucho en lograr que ese tendón sea más delgado y quitar toda la sinovitis que tenga. Y eso se logra con antiinflamatorios, terapia física, infiltraciones de esteroides, ejercicios de estiramiento, limitación de actividades. Y si todo esto no resulta y realmente sigue el problema, a pesar de tener un tratamiento no quirúrgico adecuado, pues recurriremos entonces a la cirugía, que consiste en liberar la polea, cortar la misma polea y hacerle una tenolisis al tendón, que significa limpiarlo de toda esa sinovia que lo tiene engrosado para que él pueda volver a su movilidad normal. Bienvenidos a la clínica Distrito Mano al Hombro. Esta clínica pues está a su servicio para lograr una mejoría de todos sus problemas que tengan en mano y miembro superior. Es realmente una clínica enfocada obviamente en problemas específicos de mano, ya sean enfermedades, sea trauma o algún tipo de problema que tengamos en la mano. Los espero acá en la clínica. Realmente aquí utilizo medicina basada en la evidencia para lograr obtener el mejor resultado posible para cualquiera que sea de sus problemas que involucre mano y miembro superior.